Buenos días, profesor Anel. En el día de hoy le vamos a estar hablando sobre los cultivos básicos. Y este grupo está conformado por Aracelis Arias y mi persona Lilibet Rosas. Y sin más preámbulos, empecemos. Las semillas, granos y subproductos son componentes básicos de la dieta humana y de cualquier pueblo. Su cultivo, por lo tanto, se estudia de manera especial en conjunto con otros cultivos básicos agrupados por los cereales, las leguminosas y las oleaginosas. Se integran en sus componentes a los grandes grupos nutritivos, tales como los carbohidratos, proteínas y lípidos o aceites, respectivamente. Además, se aportan minerales, vitaminas y otros productos básicos para la nutrición. Por lo general, las personas siguen un régimen alimentario basado en uno o varios de los siguientes alimentos básicos. Está el arroz, el trigo, el maíz, el mijo, sorgo, raíces y tubérculos. Entre los tubérculos podemos tener a las patatas, la mandioca, el ñame y el taro. De arroz se alimenta casi la mitad de la humanidad. Las raíces y los tubérculos son alimentos básicos importantes para más de 1.000 millones de personas de los países en desarrollo, y aproximadamente el 40% de esos alimentos los consume la mitad de la población del África subsahariana. Los cultivos básicos son productos básicos, objetos de comercialización en todo el mundo. Cuando su cosecha se ve limitada por enfermedades o condiciones de cultivos difíciles, las condiciones económicas son mundiales. Cuando las cosechas son malas o cuando los cultivos se utilizan para fabricar combustibles en lugar de alimentos o forrajes, los precios aumentan. Los agricultores enfrentan la ruina financiera. Los alimentos son demasiado costosos para los pobres y los ingresos nacionales se utilizan para importar alimentos, lo que hace más vulnerables a los países y a las personas. Los cultivos básicos son importantes debido a que la mayor parte de nuestra dieta domina un cultivo básico y este satisface nuestras principales necesidades de energía y nutrientes. Cuando los cultivos básicos se ven amenazados por la sequía, plagas, suelos pobres, el hambre y la pobreza pueden aumentar vertigosamente. Descripción botánica de la planta de arroz. Al germinar, emerge una raíz primaria. Esta va luego enseguida de dos raíces seminales o laterales. El tallo es eréctico y cilíndrico y hueco. Puede tener hasta 20 nudos. La distancia entre los nudos es pequeña y en los nudos inferiores, y más grande en los nudos superiores. Sus hojas son lineales. Pueden medir de 50 a 75 centímetros de longitud y de 1 a 2 centímetros de ancho. Su última hoja, esta es más corta y ancha que las otras. Se le llama hoja bandera u hoja panicular. La base de la hoja, esta tiene una lígula y una auricula. Un ejemplo es el arroz acuático. Se cultiva principalmente en regiones tropicales y subtropicales, aunque también en las aguas regionales templadas y en partes tropicales. El cultivo de arroz se encuentra desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros o más de altitud. Las zonas tropicales y subtropicales son temperaturas elevadas y constantes. Son favorables para el cultivo de arroz. En tales regiones es posible obtener hasta 2 cultivos por año. El arroz tiene un desarrollo óptimo a temperaturas de entre 20 y 38 grados Celsius. En caso de la producción arrocera secana, depende de la precipitación. La cantidad mínima de agua de estos cultivos ocasiona entre unos 300 y 400 milímetros. El arroz puede cultivarse en regiones semiáridas
solo cuando se dispone de un sistema de riego. Requerimientos del suelo, o mejor dicho, edáficos, para un cultivo de arroz. El arroz se puede cultivar tanto en los suelos arcillosos como en los suelos arenosos. En suelos arenosos se debe contar con suficiente agua a causa de la infiltración rápida de esta. El arroz prospera en suelos aluviales, en las deltas de los ríos. Estos suelos cuentan con un buen drenaje. Esto facilita el desagüe para la cosecha. El arroz de secana requiere de las mismas condiciones del suelo que otros cereales. El comportamiento del arroz en los suelos salinos o los suelos secos depende de la variedad que se cultiva. Ciclo cultivo para el arroz. El cultivo de arroz abarca casi un periodo de un año. En enero a febrero comienza el ciclo del arroz. Se vacían los campos de agua y se ara el fango mezclándolo con paja, sobrante de los arrozales del año anterior, con el barro. De marzo a abril se deja descansar la tierra dejándolos que se seque al sol. Más tarde se deshace la primera capa. En mayo se vuelve a llenar los campos de agua y se vuelven a arar los terrenos preparándolos para la siembra. A principios de junio aproximadamente se siembra el arroz y se deja crecer hasta mediados de agosto, cuando es el momento de secar los campos. A primeros de septiembre se recolecta el arroz, dejándolo secar y se seleccionan y se clasifican los granos. Se pelan en caso de que el comerciante sea el arroz blanco. Muchas gracias.